Domingo 4 de julio tenemos aquí ciertos videos en RT para hablar sobre ellos. El hombre con la lengua más larga, cocinero chino su propia pierna como tabla de cortar, somete exitosamente a una operación, dice. Continúan las manifestaciones, esto sí nos interesa. En Colombia, tras más de 2 meses de protestas, el fervor social no se calma. En Medellín, la última noche de manifestaciones acabó con fuertes disturbios. Las movilizaciones también se registraron en otras ciudades como Bogotá y Cali. Diferentes sectores continúan saliendo a las calles en rechazo. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el rechazo a la manifestación en la ciudad de Cali, Colombia. Copa América, Colombia. Manifestaciones hoy. Paro nacional. Hoy habrá manifestaciones en Colombia este sábado 12 de junio. ¿Dónde será? Bueno, tenemos eso. Terremotos. En 2011. A 1 kilómetro de Ashland, California, 28 de junio. No ha habido ninguno por hoy. Tenemos RT Play, un gato con aspecto de caricatura. Inmunidad de rebaño. Inmunidad de rebaño. En muchos países, muchos presidentes la mencionan, pero la mencionan de una manera mala, porque lo mencionan como que si fuera la salvación, la vacuna, nada más lo que se va a salvar uno, pero en realidad lo que mencionan es la muerte, por decirlo. ¿Qué se reporta? La lista de documentales. Esta gana vive como un hombre mientras defiende. Este es algo que tiene que ver con los Bashaposh, uno de los que tiene que ver diferentes trabajos de alternación, el hombre y la mujer, porque hay mucho machismo, puede ser otra cosa. Ahí está Pakistán, Uzbekistán. ¿Lo meto? Kirguistán. Hasta una pistola. Todos lo sabían porque se vestía de hombre. Ustedes debemos hacerlo. Qué bueno. Hacen la guerra en Afganistán. La guerra en Afganistán, dice. ¿A cuánto están los? El precio de las Todo es casero. Miren, huevos, kéfir. de los alimentos, ¿a cuánto está? Inflación en Honduras. La inflación en Honduras, medida por el índice de precios del consumidor y que se registró en abril una tasa de 40% superior a la del 30% de 0,38 del mes. ¿Qué tenemos aquí? Una alza prácticamente del 12%, que no nos debería preocupar mucho, pues. O la canasta básica, y sí debería preocuparnos.
porque a algunos les importa, a otros no, más y menos la política del país. Desde los tiempos del neoliberalismo tenemos varias cosas, tal vez las actas de la independencia y, y una nueva carta magna tal vez nos beneficie también, como está pasando en Chile, en, en Brasil, en Colombia, varias manifestaciones. Honduras registró una inflación medida por índice del consumidor, influencia de aumentos registrados pasajeros del 15% que lo cumple. El TTT indicó del 46 respectivamente el aumento del precio de prendas de vestir, artículos del cuidado personal. Metropolitano, moderadas, Egipto oriental, el metropolitano 29%, el sur 0,23% y occidental 0,2%. Detalle el organismo. Honduras cerró el año pasado con una tasa de inflación del 4,1, pero 4,01% en el rango previsto de las autoridades económicas del país. Está presente expresamente prohibida la redistribución de toda parte del contenido de la especie contenido de la AFCA. Bueno, report, movimientos parabólicos distintos. También las nuevas tecnologías de ahora. Vamos a ver el DW. Julian Assange y Wikileaks dice. Eso no nos interesa. Él es un bastante de la informática. Vamos a ver las noticias. Ando con un sueño, pero... Sesión histórica. Chile inicia el camino a una nueva constitución. Esos estragos Miami en una tradición controlada. Aquí esto no creo que sea muy bueno, ya que puede haber gente todavía ahí. Esperan las recatistas, pero no ha dado nada. Alondra Carrillo es una de los 155 convencionales que van a redactar la nueva Constitución de Chile. Como ella, Carrillo es parte de la liberalismo en Chile y Hay una el modelo constitución también fenómeno con mundial. derechos, otro órgano que hemos tenido libertad, Tiene 17 igualdad, instalar una convivencia intercultural con todo esto. en Sigue, este país en el que para garantizar un proceso constituyente. sigue más ahí. Tenemos aquí más. ¿Qué dice? ¿Qué dice?
Aquí tenemos Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. Stacy, Nos traerá Mitch Firestein en la segunda parte. pero inflación de Estados Unidos y muchas otras cosas más. Aquí, que es yo no Esta sé vez será si distinto. este- No será así. Ni esta, ni la otra, ni la de después. Porque las valoraciones siguen teniendo un significado. Y el dinero nunca es gratuito, aunque la Reserva Federal así lo crea. Es más, el Banco Central primero fomenta toda esta locura durante 20 años y ahora esconde la cabeza debajo del ala. Yo creo que la En Ahí les va, les traemos información. En Cuba también sucede que Cuba. Las sanciones contra Cuba también. Venezuela está metido en todo eso. Próspero y libre. Les deseo buena salud y todo lo mejor. Happy Independence Day. Hoy es 4 de junio, Día de la Independencia. En este vamos a ver otra cosa. Sí, ya dice. Tenemos también, hay otros. Por aquí los tengo. Al legislador, los legisladores deben ser más más apegados a la ley. No sé qué. Lo detienen. No sé. Bueno, acabamos el documental.
And here acabamos con esto. Pronto el otro. Adiós.